Lo dijo en la primera hora. Con 42 minutos entramos ya a la recta final de A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Vamos a actualizar la información porque, digamos, en este país de la memoria corta ya pocos hablan de esa tragedia terrible ocurrida en el cantón Alausí, provincia de Chimborazo. La última actualización que había sido generada por parte de la Fiscalía General del Estado daba cuenta de 35 víctimas mortales. El portal Primicias lo había publicado. El gigantesco alud de tierra en Alausí, ocurrido la noche del 26 de marzo, ha dejado hasta hoy un balance de 35 fallecidos y al menos 55 desaparecidos. Cuando hablamos de 35 fallecidos, nos referimos a los 35 cuerpos que han sido rescatados durante las tareas efectuadas por los organismos correspondientes. Las tareas no se han suspendido, dice la nota, pese a las lluvias intermitentes en ese cantón de Chimborazo. Añade que en una operación de búsqueda y rescate con equipos especializados se localizaron más cuerpos sin vida bajo el lodo de la quebrada del Tingo. Los militares encontraron una mujer adulta y una niña sepultadas, con lo que la lista de fallecidos se incrementó a 35. Durante el último feriado, diversas entidades prosiguieron con los trabajos de rescate de fallecidos, entre otras labores. Mientras tanto, Diario El Comercio da cuenta justamente de la última declaratoria de alerta naranja por parte de las autoridades y una evacuación que fue dispuesta en la parroquia rural de Huigra por una amenaza de deslizamiento. O sea, la situación es compleja, sigue siendo compleja en esa parte de la provincia de Chimborazo. Vamos a pedir un criterio sobre lo que está pasando justamente allá en el cantón Alausí, Mauricio Riofrío. Lo conocemos, un personaje con una dilatada trayectoria pública. Hace poco tiempo nomás fue el presidente de Quito Honesto. Lo entrevistamos justamente en algún momento por aquello. Pero él además representa a la Asociación de Alauseños Residentes en Quito. Mauricio, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, buenos días a este espacio. Mauricio, mucho gusto y igualmente complacido en saludarle a usted y a toda su distinguida audiencia. Mire usted, no sabía que usted era oriundo de Alausí. ¿Cómo asumieron ustedes la tragedia ocurrida hace un par de semanas en ese cantón de la provincia de Chimborazo? Bueno, sí, efectivamente, con mucha pena, apenas llegaron las noticias en el día 1, los alauseños residentes en Quito y los alauseños en Quito, en realidad, asociados y no asociados, nos reunimos, nos autoconvocamos en la Asociación de Municipalidades del Ecuador para ver cómo se reacciona de manera efectiva. Lo primero que hicimos es armar una estructura, un comité de crisis, del cual yo resulté ser el coordinador general. Y luego se armó esta estructura, le reitero, que abordan los temas de logística, que abordan los temas de transporte, de centros de acopio, temas de apoyo empresarial y también de coordinación en el territorio. Así que lo que hemos hecho es armar una organización para que esto pueda resultar ordenado. Usted sabe, Fabricio, que en el Ecuador ha habido penosas experiencias sobre el tema de las donaciones y lo que nosotros hemos querido es realizar un trabajo pulcro y absolutamente transparente para este manejo, para que llegue la ayuda exactamente a donde tiene que llegar. ¿Cómo lo están canalizando, Mauricio? ¿Cómo se están canalizando estas ayudas? ¿Y desde cuándo han comenzado justamente ustedes a tratar de ser este puente para poder llegar con esas donaciones hasta los damnificados de Alausí? Desde el día 27 de marzo que nos organizamos, hubo un primer intento en la Casa de la Cultura, lo que operativamente no era factible, y luego tuvimos la valiosísima colaboración de la Universidad Politécnica Salesiana, su coliseo y con las donaciones que han hecho estudiantes y la comunidad quiteña. Aquí vale resaltar la solidaridad no solo de Quito, que en el caso nuestro ha sido fundamental, pero también de todo el Ecuador. Todo el Ecuador se ha volcado con Alausí y yo creo que eso tiene una razón. La razón es que los alauseños en todas las partes del Ecuador en donde residen siempre han estado pendientes de la labor social. Y claro, cuando hay desastres a nivel nacional, desde Alausí salen siempre brigadas en la primera línea. De manera que esa retribución que ha habido ahora con el Cantón Alausí
y todos sus 50.000 habitantes, sus 187 aproximadamente comunidades indígenas, ahora se ha hecho evidente. Y lo que los produce a nosotros es solo agradecimiento, ¿no? El diccionario queda corto para expresar el agradecimiento, pero siempre tendrán en el alma de los alauceños ese cariño y esa ternura para poder dirigirse a todo el Ecuador. ¿Qué saben ustedes sobre el avance de las tareas de rescate? ¿Estas van a continuar? Porque va a llegar un momento en el que seguramente se van a suspender. Pero ¿qué conocimiento tienen ustedes sobre la evolución de esas tareas de rescate, Mauricio? Claro, de las cifras dadas por las autoridades, que son en realidad muy conservadoras, porque lo que se ha visto y de lo que se conoce, yo estuve en Alausí la semana pasada, hay un drama total, ¿no? Lastimosamente, las cifras son mayores, seguirán apareciendo restos de paisanos y claro, esto resulta que tendrá que darse una suerte de informes de factibilidad para poder declarar o suspender las actividades de rescate. Yo creo que la Secretaría Nacional de Riesgos, los entes de control y el COE cantonal, el COE provincial tendrán que pronunciarse. Inclusive creería que el Ministerio de Salud tiene que actuar inmediatamente para hacer una evaluación del caso porque puede transformarse en un problema de salud pública y ahí se podrían generar muchos más problemas de lo que se tiene. Y lastimosamente en Alausí esta desgracia nos sorprende sin una red vial en condiciones óptimas, sin un hospital en condiciones aceptables, humanamente aceptables, con una economía devastada por la pandemia que intentaba resurgir en estos últimos tiempos, pero que lastimosamente con esta desgracia pues todo se ha ido al tacho de la basura. Por eso nuestra intervención como alauceños aquí en Quito, los alauceños en Guayaquil, en Cuenca, en Ambato, en Riobamba, en La Tacunga se han hecho presentes y decimos y les queremos decir a nuestros paisanos que no están solos, que seguiremos esto cuando la noticia pase y la desgracia persista y suba en intensidad, nosotros estaremos ahí para apoyar en todo lo que haga falta. En realidad, ahora se está empezando, luego de la emergencia, se está pensando ya en temas macro, ¿no? El tema de la reactivación productiva y el tema de la educación, porque hay que decir que los colegios secundarios que existían en Alausí, y digo existían porque están inhabilitados, unos porque están parcialmente destruidos y están en la zona cero. En realidad está el Colegio González Suárez en la zona cero, el Colegio de Señoritas de Alausí, la Unidad Educativa de Alausí también, y los colegios San Francisco de Sales y el Asilo Manuel Galesio están dentro del polígono de peligro y están en alerta amarilla. Así que este va a ser un problema que va a resultar a largo plazo bastante difícil de resolver. Y claro, y luego la reactivación productiva, ¿no? Aquí nos tomó de sorpresa con un tren que era el medio de subsistencia de una gran cantidad de alauceños, deshabilitado también, no operando. El tren no estaba funcionando, Mauricio, no estaba funcionando el tren. No estaba deshabilitado, no está funcionando, a pesar de que nosotros desde hace alrededor de 2 años como sociedad civil hemos pedido a los gobiernos de turno que acepten las sugerencias técnicas, financieras y legales que ha propuesto la sociedad civil. De la misma forma, se ha propuesto y se ha gestionado, y ahora creo que ya está por definirse, por concretarse la construcción del hospital de Alausí. En Alausí tenemos un hospital muy precario, y eso hace que la gente se vaya derivando a otros sitios, y en realidad no solo de Alausí, sus 50.000 habitantes, sus 187 comunidades, sino también los cantones aledaños. En realidad el sur de la provincia del Chimborazo. Entonces, ahora es necesario la decisión política de las autoridades nacionales. En el Ministerio de Obras Públicas está el proyecto listo. El 9 de enero se presentó ya el proyecto por segunda vez en 2 años, y el ministro Herrera ha ofrecido darle el seguimiento y el estudio. No se puede hablar de una rehabilitación integral del ferrocarril porque físicamente es imposible.
Es imposible porque tenemos ahora ya este problema del deslizamiento de tierras. Ahora Huigra está en alerta naranja, se han evacuado alrededor de 117 personas. Huigra es van a haber afectaciones a 2.400 habitantes y sin contar con esta desgracia que pasa en Alausí, ¿no? Y Alausí puede quedarse ahí, puede quedar aislado porque son pocas las vías que conectan al austroecuatoriano, a la costa ecuatoriana y al norte, que está totalmente bloqueado. Fíjese, Fabricio, que curiosamente la carretera García Moreno es la única vía de llegada al cantón Alausí. Ahora, con lo que usted está señalando, es inevitable preguntarle justamente a Mauricio Rofrío si esta tragedia se pudo haber evitado. Y hago esta pregunta por las alertas anteriores, por la propia declaratoria de alerta amarilla en su momento, por el tema vial. ¿Se pudo haber evitado esta tragedia? Tal vez, o sea, frente a los hechos de la naturaleza es muy complicado, pero digo, con una previsión probablemente se pudo evitar la pérdida de vidas humanas. ¿Es tanto así, Mauricio? El Instituto de Investigaciones Geológico y Energético ha hecho un trabajo absolutamente técnico, ¿no? Estudios de topografía, geología, geofísica, geotecnia, y ha llegado a la conclusión que el deslizamiento provocado se da por infiltración de aguas y deficiente alcantarillado, por los últimos sismos, por el temporal lluvioso, y yo creo que es evidente que la falta de trazo y planificación, que es un problema del Ecuador entero, que provoca que se regularicen barrios que no tienen las condiciones que son para habitabilidad. Esto provoca estas desgracias. Claro, las autoridades tendrán que asumir sus responsabilidades, pero este es un proceso, este momento, y yo creo que es un proceso que hay que mirarlo con tranquilidad, de acuerdo con la ley en la mano. Al tratarse de autoridades públicas, significa o implica, más bien dicho, que la Contraloría General del Estado intervenga con una auditoría para determinar responsabilidades administrativas, civiles, y si es que fuera del caso, penales, donde ya entraría la Fiscalía General del Estado. Tendrían que analizarse si se cumplieron, por ejemplo, con lo que es la Biblia del sector público, que son las normas de control interno, y si los actos administrativos, tanto de la alcaldía, de la prefectura, de la gobernación, todos han seguido este tipo de protocolos legales para el sector público. Y claro, luego de eso habrá que establecer responsabilidades. Los alauceños en Quito estamos enfocados en este momento a paliar la crisis humanitaria que existe, ¿no? Y nosotros estamos para construir, y claro, ya llegará el momento de que estas medidas que se tomen por quienes estén afectados directamente se lo haga y se haga en realidad. Sin embargo, ahora estamos primero enfocándonos en la distribución. Ahora viene ya la etapa de la distribución efectiva, concreta, direccionada, con nombres y apellidos, con cédulas, con un mecanismo que hemos diseñado de una cartilla para que no se puedan repetir, porque lamentablemente, Fabricio, las desgracias sacan lo peor y lo mejor también de los seres humanos. Y hay casos en los que, claro, por la desesperación de la gente, también se están desviando las donaciones, se están recibiendo donaciones por una parte, gran número de donaciones, por otra parte no reciben, porque hay una desorganización. Esperamos que ya con el paso del tiempo se vaya regularizando este tema. Sin embargo, la sociedad civil, los ciudadanos que no tenemos ningún interés político, que no tenemos bandera política, que llegamos con la idea de que no vamos a hacer, no vamos a buscar ningún tipo no tenemos ningún tipo de interés, llegamos con la ayuda a los que tenemos que llegar. Y para ello tenemos una cartilla, un mecanismo de distribución que está localizado, tenemos gente trabajando en el territorio, hay un equipo que está encargado de bodegas, un equipo que está encargado de la distribución y de la localización exacta de los damnificados para poder ser efectivos en la ayuda. Mauricio, ¿y el papel del gobierno en su respuesta ante esta crisis? ¿Cómo le han visto ustedes como alauceños? Bueno, apenas en la noche de la tragedia ya
se hicieron las primeras intervenciones, ¿no? Bomberos de todo el lado, bomberos de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, del Cañar, de Payatanga, de Riobamba, de Ambato. Es como un trabajo que empezó desde el momento mismo casi de la tragedia. Hay que decir que la tragedia fue alrededor de las 9:30 de la noche, sin luz, y esto obstaculizó más del pánico de la gente, esto obstaculizó ser mucho más efectivos, además que había un peligro inminente, ¿no? Todo lo que dicen las fotos, los reportajes, se queda corto para la dimensión de la desgracia que pasa en Alausí. Sin contar con la afectación psicológica de todo el pueblo de Alausí, del cantón Alausí. La gente está con miedo, la gente tiene terror de que las montañas se vengan abajo, y claro, es necesario mantener la calma, es necesario en el momento de la crisis llegar a mantener la calma, y claro, hay que ejercer cierto liderazgo para que la gente pueda mantener esa calma. Y al parecer en Alausí hay cierta descoordinación también. Nosotros hemos llegado ya con muchos aportes de médicos alauseños, por ejemplo, con una brigada de psicólogos para que hagan un primer acercamiento con la gente. Tenemos medicinas que no van a ser repartidas en kits, sino más bien coordinadamente entre médicos particulares, médicos de Quito, alauseños y gente también del Ministerio de Salud, para que esto pueda resultar de mayor ayuda. Y que se podría haber evitado. Yo creo que estamos ante un desastre natural. Yo siempre he dicho, es el movimiento de masas y deslizamiento de tierra más grande que la historia del Ecuador recuerde, y en un centro poblado. Así que estamos frente a una verdadera desgracia, una desgracia de grandes dimensiones, y necesitamos de que el gobierno central actúe. Y el presidente Guillermo Lasso llegó a la ciudad de Alausí, hizo un par de ofrecimientos sobre temas de vivienda, pero necesitamos ya que el alcalde entrante tome el mando, porque en el proceso de transición precisamente es eso lo que tiene que hacer, no y empezar a gestionar con todas las prerrogativas que le da la ley. Claro, se dirá que desde el 14 de mayo, pero tiene que preparar el terreno para poder actuar de inmediato. Y para eso hay que manifestarse, y para eso hay que coordinar con todos los estamentos que estamos dispuestos, sin ningún tipo de interés, reitero, sin ningún tipo de bandería política, sino más bien solo pensando en lo que humanamente tenemos que pensar. Tiene que pensar la gente, que es ayudar a otras personas. Cuando alguien tiene una luz, es necesario que brille, pero que brille para ayudar a la gente. De otra forma, no se justifica ninguna luz. Como corresponde desde este espacio, estamos permanentemente monitoreando la situación de Alausí. Una vez más, nuestro testimonio de solidaridad para sus habitantes frente a esta tragedia que la seguimos observando, ¿no? La seguimos monitoreando desde nuestro espacio comunicacional. Mauricio Riofrío, gracias por el tiempo, que tenga una buena mañana, muy gentil. Muchas gracias, Fabricio, a usted. Los medios de comunicación son claves en esta labor, y claro, un agradecimiento desde lo más profundo de nuestro corazón a toda la comunidad quiteña, a la comunidad ecuatoriana, porque hoy es la hora de decirle a la gente y decirle al mundo que el Ecuador es un país que tiene salida, porque su solidaridad está a flor de piel. Muchas gracias, Fabricio. Gracias a Mauricio Riofrío, quien representa a la Asociación de Alauseños Residentes en la capital de los ecuatorianos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.